Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta comunidad de aprendizaje sobre formación y evaluación de aprendizajes. Hoy tengo el inmenso gusto de estar con ustedes y poder conversar acerca de unos temas que creo que la hora apenas nos dan para visualizar y ponernos tal vez a tono con estas nuevas perspectivas que para Colombia ya tienen no solamente un proyecto de norma o de estructura, sino que ya, como lo comentábamos tal vez hace 2 o 3 meses, sino que ya son una realidad que cuenta incluso con todo un marco normativo y con una serie de decisiones que ya se han articulado alrededor de muchos de los elementos que configuran nuestro sistema de educación superior. Soy Lucía Chávez Correal, trabajo con Elizabeth Bernal, la coordinadora académica, quien es quien ha llevado estos conversatorios regularmente. Yo los acompaño muchas veces detrás de bambalinas porque me interesa muchísimo este tema y todo lo que tiene que ver con estos desarrollos, digamos, de la estructura del sistema y de la estructura de nuestras decisiones que tienen que ver con lo curricular, con la articulación entre lo que hacemos en las instituciones en la línea de formación, investigación y extensión y las necesidades de contexto. Este conversatorio de hoy, como les digo, tiene como temas, y esto fue como la línea o el mensaje de invitación que ustedes recibieron, niveles de aprendizaje, trayectorias formativas, marco nacional de cualificaciones y su relación con el currículum. Tenemos, siendo una hora difícil, realmente una muy buena compañía y participación de ustedes. Algunos de ustedes pues los conozco, me conocen, llevo un trayecto de ya no solamente una trayectoria formativa, sino una trayectoria de vida en este campo del trabajo curricular, desde que tal vez tuve la opción en su momento, que no se llamaba trayectoria, pero sí ciertas opciones de ir perfilando nuestros pregrados. Cuando terminé psicología, siempre me incliné por la psicología educativa, por la psicología de la educación, y desde esa época, pues tal vez, y hoy se vuelven a retomar muchas de las asuntos que tratábamos en su momento hace ya varias décadas con relación a aprendizaje, taxonomías, objetivos de aprendizaje, aunque en su momento no conversábamos ni hablábamos, ni se nos ocurría tal vez pensar en su momento sobre lo que hoy llamamos marcos nacionales de cualificaciones, cualificaciones y todo lo que pues hoy en un contexto global, diría yo, se discute y ya se empieza a hacer carrera y camino dentro de la educación superior. Pues nuevamente muy buenas tardes para todos, para todas. Espero que pues esta posible conversación, en la medida en que ustedes lo consideren, por favor, preguntar, yo también lo haré a ustedes, para que podamos realmente conversar, porque manejar incluso lo que implica cada uno de estos términos, de estos temas, puede ser que para algunos de ustedes ya tenga un avance, tengan un conocimiento, una información, incluso un manejo dentro de sus instituciones, y para otros, como nos hemos dado cuenta en nuestro trabajo, y me refiero especialmente al trabajo que hacemos desde el programa Retos, donde hemos tenido muchos talleres, muchos encuentros con instituciones. También encontramos que no todas las instituciones ni en todas las instancias
ha llegado o se tiene una información o un conocimiento por lo menos general de todas estas novedades, y si se tiene por lo menos algún acercamiento, hay muchas todavía lugares por afinar, muchos conceptos por discutir y muchos asuntos que hoy las instituciones están incorporando por el razón del mismo sistema de aseguramiento de la calidad. Ustedes conocen y quienes están manejando procesos de aseguramiento saben que en un registro calificado, por ejemplo, se pide la relación con el CIUO, con las normas ocupacionales, con el Marco Nacional de Cualificaciones, con la clasificación internacional normalizada de la UNESCO, entre otras tantas nuevas perspectivas, incluso nuevos lenguajes que empezamos a manejar en la educación superior. Solamente y a manera de referencia, lo que vamos hoy a tocar, que tiene que ver con este círculo lila que aparece en esta gráfica sencilla, pero que para mí es muy importante en este contexto, no es un asunto Colombia, no es un asunto sistema de aseguramiento de la calidad únicamente, no es un asunto registro calificado, es un elemento más de un engranaje que desde la mirada global, regional, de país, empieza a tomar forma y una caracterización que sí es específica para Colombia de acuerdo a su normativa, de una serie de aspectos que hoy son el pues punto de mira de esta, como les digo, posible conversación. Los niveles, la gobernanza misma de un sistema que ya no es solamente de pregrado y posgrado y como lo veníamos tal vez manejando desde la misma concepción de la Ley 30, hasta la mirada a distintos oferentes de educación y de educación superior, y una oferta muy amplia ya de posibilidades que incluye lo que hoy vamos a tocar, como les digo, tangencialmente, rutas formativas. En este contexto, digamos, de tendencias globales, regionales, el país tomó una serie de decisiones que vienen de mucho tiempo atrás y que tal vez en educación superior desconocimos por razones tal vez de esa paralelismo que hemos tenido, pero no puntos de encuentro entre formación y trabajo, entre formación y empleo, entre formación y necesidades productivas, entre formación y articulación con la ciencia, el conocimiento, y hace tal vez más de 10 años, unos 12 tal vez, salió el primer COMPES que ustedes conocen, son estos instrumentos de política educativa y social que empezaron a tocar el tema de y a precisar la necesidad de tener unos organismos que en su momento se llamaron el CIGER y otros tantos, para articular las necesidades de formación de este país con una mirada, si se quiere, prospectiva, con la oferta, con el trabajo, con el empleo, y se empieza a tocar el tema del Marco Nacional de Cualificaciones, cuando en el país pues no se había hecho, pero en otros contextos internacionales ya se traía esta, digamos, forma de articulación, porque ya son formas que tienen que ver con cómo un país decide este tipo de articulaciones y hasta dónde y en qué niveles. Por supuesto, no creo que pueda ni siquiera hacer mención a más de lo que en Colombia se ha decidido. Los marcos nacionales de cualificaciones han tomado ciertas características similares en los países, como vamos a verlo por los niveles, pero su aplicabilidad ha sido muy diferente de acuerdo a las políticas de país. Les pido por favor que, como estos son temas que para algunos pueden ser ya
y aquí tenemos personas que conozco que han sido parte de la discusión nacional de estos grandes decisiones de país y que han trabajado, digamos, proyectos internacionales, pero también tengo seguramente algunas personas que están, como nos pasó a todos cuando comenzamos a ver estas posibilidades y estos términos y estas formas, necesitados también de ir mirando a qué se refiere, qué implica, y en este caso, cuál es su relación con lo curricular, que es lo que nos convoca aquí. Pues voy a tratar de hacerlo de una manera general, pero les pido por favor que con toda confianza, con toda, digamos, sentido de conversación y de colegaje, podamos interrumpir, porque no es interrumpir, o eh, poner la manita y abrimos micrófono para que no me interesa tanto agotar el tema que traigo, sino que podamos realmente conversar. En principio, y a partir de esta solicitud de como mirar en qué estamos, me gustaría mucho que alguno de ustedes o algunos me comenten si ya han tenido en sus instituciones posibilidad de tocar, de trabajar, de mirar todas estas nuevas, digamos, formas de articulación entre universidad, o institución de educación superior, empleo, empleabilidad, sector productivo, niveles, marcos nacionales de cualificaciones. Adelante, por favor, la diapo, por favor, Angélica, la siguiente. Y entramos a mirar un poco en ese medio sobre qué tensiones nos estamos moviendo en este momento en educación superior y cómo todos estos elementos entran a ser un punto de encuentro para que todas las instituciones, todas, sin excepción, tomemos puntos de partida y decisiones. No sé si alguno de ustedes quisiera comentarnos, compartir si en sus instituciones ya se está tocando este tema de marcos nacionales de cualificaciones, de trayectos formativos, de todas estas nuevas posibilidades alrededor de lo curricular, que hoy ya Colombia incluso ya cuenta con una normativa. A ver, abierto, por favor. Ayúdenme a romper no el hielo, porque hoy, bueno, en Bogotá no está lloviendo por fortuna ni haciendo tanto frío. Entonces, pero, y en otras ciudades, pues me imagino que el clima también está un poco más favorable. ¿Alguien quisiera comentar, participar? Aquí tenemos a Sonia Inés Betancourt. ¿Nos quieres comentar, Sonia, cómo ustedes, no tienen micrófono, pero Sonia comenta que ha incursionado con un programa dentro del Marco Nacional de Cualificaciones, y esto implica, y no sé si hay algún otro de nuestros participantes que haya participado, por ejemplo, en la convocatoria que hizo el Ministerio de Educación para el diseño de programas sobre los marcos de cualificaciones. Sonia, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna experiencia? ¿Estamos trabajando? ¿Estamos estudiando? ¿Estamos diseñando un programa? Harold, por favor, ayúdanos. Buenas tardes. Desde la Universidad del Valle nosotros tuvimos una actualización curricular hace 2 años y estuvimos haciendo la revisión de los perfiles de egreso pues de nuestros futuros egresados y estudiantes, y los programas académicos hicieron una consulta con empleadores, con egresados, buscando un poco esos acercamientos en los diferentes frentes, ¿cierto? Por un lado el sector productivo, pero también con las organizaciones sociales, las ONG, las instituciones educativas, dependiendo pues de las áreas del conocimiento, buscando esa pertinencia en términos de lo que nosotros como universidad percibíamos que debía ser la formación profesional y lo que finalmente estaban demandando las diferentes organizaciones o los diferentes sectores. Eso nos permitió hacer un ajuste, no solo en términos de competencias, sino también de capacidades y de sensibilidades. Y lo que estamos haciendo ahorita es buscar esa correlación entre
entre lo que fue el diseño de los perfiles de egreso con este tema de los aprendizajes de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, buscando cómo de alguna manera se garantiza, ¿cierto? Que evidentemente lo que nosotros planteamos en los perfiles de egreso, muy en relación con las necesidades de los entornos, pues pueda nosotros a través de la formación garantizar. Eso es, muchas Harold, gracias. muchas gracias. En su momento y hace 2 años no teníamos todavía definido los descriptores del marco y había Ujú, algún avance en catálogos. correcto. Ahorita ya tenemos un avance no solamente en normativa, sino también un avance en catálogos, un avance en las convocatorias que ha hecho el MEN para el diseño de programas sobre la línea de cualificaciones. ¿Eso ya lo han retomado o son aspectos que están tomando ustedes en este momento, digamos, para mirar el ajuste, digamos, a estas nuevas, yo lo llamo posibilidades de trabajo curricular? Sí, hemos empezado con algunos, no con todos los programas, a revisar este Sistema Nacional de Cualificaciones, Ujú, ¿cierto? Incluso participando en algunas de las mesas donde se están haciendo esta revisión con el SENA de cualificaciones, ujú. ¿cierto? Pero estamos iniciando, pues ya a partir del nuevo Sistema Nacional de Ocupaciones, algunos programas revisándolos, no todos. Todavía no tenemos una experiencia grande específicamente en el tema de la nueva clasificación que salió. Sí, bueno, eso es muy valioso, saber que todos, y eso lo valoro lo que tú acabas de decir porque lo comparto, todos estamos aprendiendo la forma como ya toda esta normativa ya empieza, digamos, a incorporarse en nuestro trabajo curricular. Eh, Xiomara, muchas gracias por acompañarnos. Xiomara Saruri, permíteme que lo mencione. Tal vez muchos de ustedes la conocen y ha tenido una trayectoria muy grande en la educación superior colombiana y fue nuestra coordinadora académica y secretaria general de ASCUN, fue quien, en mi caso, eh, me enseñó y me envió de alguna manera un proyecto internacional sobre marco de cualificaciones, en su momento hace unos 8 años o 10, en Centroamérica, que tuve la oportunidad de participar en la construcción del marco centroamericano de cualificaciones. Y Xiomara es una de las personas que tal vez ha tenido la vivencia de lo que ha sido esta construcción y hoy no nos acompaña directamente en ASCUN, pero sí en una institución donde sé que uno de sus grandes temas desde la mirada internacional, porque esta no es, como les decía, una mirada solo de país, es esta, digamos, de perspectiva de los marcos y de lo que eso implica para Colombia desde esta como posibilidad no solamente de articulación con empleo y con contexto, sino también con el contexto global. Y Rui también, otra persona a quien tengo el gusto de conocer y sé que trabaja muy, muy duro en estos temas curriculares, pues nos van a compartir su percepción, su experiencia y gracias, porque creo que en este aprendizaje en el que todos estamos, pues la experiencia de otros y el recorrido de otros, incluso los errores que cometemos muchas veces y que seguramente vamos a cometer, pues nos ayudan como un espacio de aprendizaje institucional. Xiomara, por favor, y luego Rui. Y gracias por estar aquí, Xiomara. Es un gusto verte. Gracias, Lucía, por Tú tus puedes dar la generosas, conferencia mejor que yo, no, así de que ninguna manera. Gracias por dale. tus generosas palabras. Yo creo que para mí, digamos, fue y sigue siendo una experiencia maravillosa. Mi tránsito por ASCUN fueron muchos años, más de los que inicialmente estaba previsto y a modo de anécdota les cuento que yo cuando me fui a ASCUN me fui por un mes y me quedé 18 años aproximadamente. Digamos de lo grato que resultó para mí esta experiencia y el poder aportar, digamos, a la educación superior del país, esa era como
el reto y la posibilidad que yo veía en el trabajo en Ascún. Y ahora pues desde una universidad, campo que me hacía falta y al cual regresé, sigo, digamos, tratando de coordinar todo esto. Obviamente, yo para que quede claro lo que voy a comentar a continuación de cómo lo estamos mirando, yo no trabajo en el área curricular en este momento en una universidad, yo soy la directora del Departamento de Internacionalización y como todas las instituciones nos enteramos cuando la expedición del decreto 1649 en el año pasado, a finales del año pasado, y cuando el ministerio inicialmente abrió la primera convocatoria para el diseño de programas siguiendo Marco Nacional de Cualificaciones, lo cual para nosotros no estaba pensado participar porque en esa época estábamos apenas institucionalmente, cada quien desde su área de trabajo, comenzando a conocer la norma y digamos que tratando de mirar cómo lo íbamos a implementar institucionalmente, porque se supone que toda norma que se expide es para que en las instituciones hagamos esa reflexión, cómo nos corresponde y cómo la vamos a aplicar. Pero salió luego la segunda convocatoria y como si ustedes recuerdan, esa fue una convocatoria que abrió el MEN donde pedía a las instituciones participar para socializar los esquemas de movilidad. Y como decía esquemas de movilidad, lo mandaron a internacionalización. Entonces, cuando yo leo la convocatoria, hablé con la vice y le dije, vice, estas no son movilidades relacionadas con lo que tradicionalmente se hace en internacionalización o entre digamos, de las actividades que se hacen en internacionalización o que se coordinan o se gestionan, se refiere al 1649. Entonces, comenzamos a mirar y allí, a partir de ese momento, nos metimos en este tema, nos ha ayudado mucho Lucía también, a estudiar la norma. Obviamente tenemos un conformado, un grupo de estudio, no hemos comenzado todavía implementación, porque primero estamos en el proceso de comprensión de qué es lo que esto significa, de cuáles son las implicaciones que tiene y justamente en la línea de este espacio de tiempo, cuáles son las implicaciones curriculares que tiene. Pero nosotros desde internacionalización también le estamos viendo que tiene una arista para ser estudiada desde el punto de vista de la internacionalización, porque es que no solo Colombia tiene y ha definido marco nacional de cualificaciones y catálogos de cualificación. Hay en varios países, hay, digamos, de lo que hemos estado hasta ahora colectando, hay en México, hay en Chile, hay en Centroamérica. Lucía justamente estuvo acompañando parte de ese proceso. Ellos como a través del CESUCA, ellos trabajan colaborativamente todo lo que es la parte de Mesoamérica, pero la parte continental, más bien de Centroamérica, no mucho con el Caribe. Y por allí, digamos, y hay los países europeos tienen su marco nacional de cualificaciones, existe adicionalmente el marco regional europeo de cualificaciones. Entonces, en todo este entramado, internacionalización, y si aquí nos acompaña algún otro líder de internacionalización, como para que lo vayamos pensando y lo miremos desde esta perspectiva también. Hay áreas de trabajo específicos como por ejemplo las homologaciones cuando los estudiantes hacen movilidad o cuando estamos negociando un convenio de doble titulación o cuando estamos pensando en una titulación conjunta, es decir, distintas estrategias de internacionalización que nosotros tenemos ahora que comenzar a mirar e incorporar
cuando estamos trabajando este nuevo elemento y nuevo criterio de análisis que tenemos que incluir. ¿Por qué razón? Porque, bueno, tenemos que mirar qué tan armonizados están estos marcos con los países con los cuales estamos o trabajando o pensamos trabajar o vamos a hacer una titulación conjunta o vamos a hacer, vamos a promover la movilidad y vamos a firmar un acuerdo de movilidad de estudiantes y no es lo mismo de pregrado como llamamos nosotros, que es nivel 6 o nivel 7 o nivel 8, es decir, esto también implica, no solamente es un desafío para las unidades de currículo en las instituciones, sino también para las oficinas, vicerrectorías, como lo tienen algunas instituciones. Y yo sí quiero cerrar con un comentario frente a lo que señalaba nuestro compañero de la Universidad del Valle frente al tema de, de los perfiles de egreso. Aquí también yo celebro que ellos hayan incluido este tema porque si nosotros miramos los catálogos, tienen muy poco de las competencias y por tanto no da mucho espacio para resultados de aprendizaje que tengan que ver con las competencias internacionales e interculturales. Entonces, aquí también hay un área de trabajo muy importante de complementación de, digamos, de lo que se viene trabajando a la luz de los marcos. Un poco más largo, muy largo, Luchi, pero me disculpas. No, gracias, Xiomara. Esa, y de hecho mi entrada fue desde ahí, ¿no? No mirarlo solamente como la norma colombiana, el problema que se nos vino con el registro calificado, que para muchas instituciones lo ha sido porque no ha habido todavía una comprensión o no están los catálogos, sino mirarlo desde una perspectiva también de cómo globalmente, regionalmente, ya se empiezan a vislumbrar una serie de acuerdos, por ejemplo, para hablarlo en términos sencillos, de cuál es el alcance de un pregrado. Recordemos que para nosotros hace 20 años que no teníamos casi, pues no teníamos una oferta de posgrados muy grande, el pregrado era todo. Y le metíamos todo lo que podíamos, incluso coterminales, muchas cosas, pero en la medida en que se ha establecido ya sin que haya un acuerdo firmado de países, pero sí desde un lineamiento que inició la UNESCO, ya voy Rubí, ya te doy la palabra, digamos, alcance de niveles. Fíjense ustedes que la Ley 30 y ha sido uno de nuestros grandes situaciones de discusión, no define exactamente el alcance de un programa técnico ni tecnológico, la misma especialización en el contexto internacional, la nuestra, a no ser las médicas que tienen otra característica, también entran como en cierto choque frente a lo que internacionalmente se entiende, y más aquí, por ejemplo, en el nivel técnico, donde tenemos técnico del SENA, técnico laboral de las ITDHs y técnico de educación superior dentro de los niveles que establece la Ley 30. Este ordenamiento, digamos, al que llama el marco y los sistemas de cualificación, pues llevarán al país poco a poco a ir estableciendo esos, yo no le digo límites, sino esos alcances para diferenciar realmente qué es o hasta dónde llega el pregrado. Recordemos también que muchos de nuestros pregrados llevan al ejercicio. Lo hablo, por ejemplo, por mi área de formación, que es la psicología. Muchos países con el pregrado o lo que llamamos pregrado no les habilita para ejercer, sino para ciertas actividades como, por ejemplo, evaluación. Pero aquí sí. Es decir, empezamos en Colombia y un estudiante de lo que llamamos pregrado sale a buscar su empleo o su ubicación en muchas áreas que son áreas de especialización. Venimos de una ley que fue general de educación y que fue de alguna manera posterior a la ley de educación superior, la ley 30 del 92, y luego vino la
115 y realmente en esta construcción normativa se ha venido armando como todo un sistema que hoy, si vamos a mirar la normativa que tiene la educación superior, es muy compleja. Fíjense ustedes nomás la normativa del sistema de aseguramiento de la calidad. No solamente es el 1330, el 21795, el acuerdo 02 del CESU, sino ya tenemos no sé cuántas notas orientadoras que a la hora de la verdad también se convierten casi en una norma porque es lo que todos tratamos de seguir. Por eso este tema, como lo planteó el profesor de la Universidad del Valle, como lo planteó Xiomara, pues son temas que van, tienen que ver desde lo curricular específicamente de un programa, de su relación, pero también con toda esta perspectiva nacional e internacional de la educación superior. Gracias por los dos comentarios, muy al lugar. En esta ayuda que tengo aquí, no para repetirla, hay muchas de las tensiones que estamos viviendo hoy en educación superior, muchas. Y muchos de estos elementos de tensión hoy se alimentan con otras salidas no tradicionales que son las que ofrecen los marcos, las cualificaciones, los trayectos formativos, las certificaciones. Sin que más bien ustedes van mirando muchas de estas tensiones, seguramente me faltarán muchas más, pero son parte de lo que vivimos hoy las instituciones de educación superior frente al ajuste de la oferta de los programas, a la nueva oferta, a las posibilidades de articulación entre niveles, a las posibilidades, como decía Xiomara, de buscar mecanismos de reconocimiento de aprendizaje, de homologación, etc. Ruby, por favor. Y bienvenida y muchas gracias por que participes también en este tema. Adelante, Ruby. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un gusto para todos. Bueno, muy cortico, contestando un poquito a tu pregunta inicial, que cómo estábamos en la institución, realmente nosotros en este momento estamos iniciando como ese proceso de reflexión, tal vez como también lo decía la profesora Xiomara, y es en términos de que nosotros estamos arrancando con un nuevo plan de desarrollo de 5 años. En ese plan de desarrollo, tenemos en el manejo de esto. Tenemos un eje estratégico que se llama transformación en la educación y ese eje nos ha servido pues precisamente para iniciar y retomar pues todas estas retos que tenemos en educación, tanto en tendencias internacionales como precisamente en estas normativas. Entonces lo que decidimos fue iniciar precisamente postulándonos a la convocatoria, tú que preguntabas un poco por la convocatoria del ministerio para tener ese acompañamiento. Escogimos la Facultad de Creación y Comunicación porque pensamos que los programas de pregrado que tiene esa facultad se ajustan mucho a los marcos que ya existen. Y pues en este momento lo que estamos haciendo es esperando que salgan los resultados de la convocatoria. Entiendo que van a salir en las próximas semanas. Ojalá quedamos pues en ese grupo y pues si no quedamos, igual vamos a seguir trabajando. Entonces, en conclusión, estamos aprendiendo, Lucía, y pues estos espacios que organiza SCUN son muy importantes realmente para poder hacer también esas reflexiones al interior de la universidad. Básicamente era eso. Gracias, Ruby. Te puedo preguntar, no el tipo de programa, sino en qué nivel del marco presentaron el programa. ¿En qué nivel? Si fue el del 5, en el 6, en el 7. Uy, sabes que no recuerdo en este momento, no lo tengo, porque creo que más que preguntarnos por el nivel en la convocatoria, nos preguntaban era a qué catálogos estábamos articulando la propuesta. O sea, inicialmente, yo me imagino que una vez que ya nos seleccionen, ya vamos a tomar ese tipo de decisiones. De hecho, la convocatoria
ni siquiera nos pregunta qué programa vamos a diseñar, ¿sí? Ajá, Sino bueno. qué tan articulados estamos con ese catálogo, con esos catálogos que tiene en este momento el marco. Bueno, muy bien. Esta pregunta la hice de manera intencional porque eso es algo de lo que hoy voy a tratar de tocar y son los niveles del marco y su relación con los catálogos. Entendiendo que los niveles sí tienen unos acuerdos internacionales frente al alcance de nivel, que es lo que acabo de mencionarles, y que más que llamarlos pregrado, posgrado, como llamamos aquí pregrado, lo que en otras partes, como en México, creo que lo llaman licenciatura, aquí llamamos licenciado es al profesor, y la misma nomenclatura, digamos, en los países cambia, la lógica, por ejemplo, americana es otra. En este momento, digamos que lo que ya Colombia ha tomado como decisión es alinearse con los 8 niveles del marco europeo de cualificación, que son 8 niveles que ya los vamos a ver. Sé que, como dije, para algunos puede que este tema pues tenga mayor acercamiento, conocimiento, pero en general este es un tema nuevo para el país ahora, porque realmente esto se lleva discutiendo más de 10 años y en todo el trabajo que se hizo desde cuando hubo pues aquella gran discusión y debate del sistema de educación terciaria, yo creo que se sentaron las bases para que hoy tengamos ya una normativa de lo que se llama Sistema Nacional de Cualificación. Estas tensiones actuales que he enumerado aquí son muchas de las que busca no resolver, sino tener como alternativa estas nuevas perspectivas de articulación. Beneficios muchísimos, riesgos muchísimos, porque depende del camino que tomen las instituciones, pues van a tener uno u otro perfil y lo que sí, pues realmente va a ser tal vez de impacto general, es que ya, digamos, la forma tradicional de trabajar currículum que nosotros pues traíamos en las universidades, no solamente por el sistema de aseguramiento de calidad que hoy lo exige, sino porque realmente la educación superior ha entrado en una etapa de preguntas de la sociedad sobre su sentido, sobre su relación en los países, sobre la articulación con las necesidades del medio, de los estudiantes, con sus expectativas de futuro. Y resulta que hoy tenemos todas estas disyuntivas, si vamos a seguir formando en profesiones o en ocupaciones que se pueden combinar con profesión, o entra toda la línea de oficios porque Colombia también aprobó el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, que entre otras cosas, y rápidamente lo vamos a tocar, va a poder ofrecer cualificaciones hasta el nivel 7, que es el mismo nivel de una maestría. Entonces, eso y por la vía del Ministerio de Trabajo. Asuntos que en su momento eran impensables en Colombia, hoy ya los tenemos en una norma, ya no es el proyecto del plan de desarrollo, sino una norma que creo que hace 8 días, yo no la he trabajado, por tanto solo la voy a mencionar. Conozco y conocimos desde ASCUN y mandamos nuestras observaciones, estuvimos en el Ministerio de Trabajo, planteamos nuestras inquietudes, consideraciones, pero pues vamos a ver cómo ya en la práctica esto se puede dar. La disyuntiva entre titulación y certificación hoy ya no es una disyuntiva. Uno podría tener con estos mecanismos titulaciones tradicionales y certificaciones parciales de aprendizaje que son los trayectos formativos. Pero también viene algo que se convierte en un riesgo muy grande, que son las miles de certificaciones que hoy se ofrecen, que en ciertas áreas que no son reguladas, es regulada la medicina, es regulada el derecho, es regulada la ingeniería para ciertos campos y ciertas áreas, pero hay otras áreas de administración, de gestión, incluso de los campos de humanidades, de muchas que no son profesiones reguladas y donde se ofrecen hoy internacionalmente certificaciones
incluso de grandes conglomerados de universidades como Coursera, edX y otras tantas que certifican aprendizajes en campos no convencionales y convencionales. Trayectos formativos como salidas parciales. Pensar hoy que un estudiante que por alguna razón no continúa su ingeniería y se tiene que salir, ir, no puede, no quiere, en octavo semestre, hasta el momento era un estudiante que no, ¿qué hacía con 8 semestres de ingeniería? Nada. Y todo, o puede que sí, en su saber, pero socialmente reconocido muy poco o nada, incluso un problema que la misma lo hemos vivido en las instituciones como persona de su trayecto de vida. La idea de trayecto formativo no es Colombia, es un movimiento, incluso en la Conferencia Mundial de Educación Superior que acaba de cerrar la semana hace 15 días. Esta es una de los grandes llamados para que los planes de estudio no sean esos grandes laberintos para ver hasta en 10 semestres qué es lo que yo voy a hacer, sino que en los trayectos internos mismos de esos mapas de asignaturas y de cursos se tenga claridad el para qué y el por dónde yo voy recorriendo y dónde podría tener yo un aprendizaje, no para ejercer como un ingeniero, en este caso, el ejemplo que estoy poniendo, pero sí para ciertos saberes y ciertas habilidades y ciertas, digamos, campos donde yo pueda demostrar un aprendizaje y pueda articularme o con otra carrera o en un oficio o en una ocupación. Ese solo tema de trayecto formativo nos lleva, y fíjese que, por ejemplo, mi experiencia de trabajar con algunas instituciones es dificilísimo. Quienes hemos venido trabajando currículum, articulando prerequisitos y correquisitos, y hoy buscar esas salidas parciales donde yo puedo certificar aprendizajes sin necesidad de una titulación, porque no es el caso de esa salida, sino articulada a la titulación, no es tan sencillo, porque las lógicas curriculares las hemos venido trabajando más desde las disciplinas que desde la articulación de aprendizajes, que es lo que luego sigue, son de los enfoques disciplinares y una orientación desde el mercado, pero léase no para el mercado, sino desde las necesidades, y ese es el gran riesgo, que de pronto nos orientemos solo al mercado de ocupaciones que pueden cambiar. Hemos escuchado y lo vemos y lo escuchamos desde muchos espacios que hay carreras que, entre comillas, desaparecerán. Uno se pregunta si tal vez desaparecen como están hoy, pero tal vez se empiezan a ajustar de otra manera. Descripción de oferta educativa a los beneficiarios, que es otra de lo que hoy nos pide el 1330, perdón, el 21795, cómo vamos a describir esa oferta y esa promesa de valor. Pasa, por favor. Ahí me podría quedar todas las tensiones que tenemos tal vez, y que hoy en todas estas nuevas perspectivas del trabajo curricular empezamos ya a tocar el tema de niveles, no solamente pregrado, posgrado, sino desde otra perspectiva, cualificaciones, cuál es la diferencia entre diseñar un programa tradicional y diseñarlo por la línea de cualificaciones. De hecho, el ministerio ya sacó una guía muy interesante sobre diseño de programas por cualificaciones, competencias y resultados de aprendizaje, que lo tenemos ya incorporado en todas nuestras instituciones por de alguna manera, obligatoriedad del sistema de aseguramiento de la calidad, las taxonomías para la clasificación de aprendizajes. Y aquí hago un paréntesis, vuelvo a revivir mi cátedra de psicología educativa, pero hace décadas, donde enseñaba Bloom, y hoy dije, bueno, revivieron a Bloom en las taxonomías de aprendizaje, pero eso también es el riesgo de tener que tomar una taxonomía porque la ley o no lo exige, sin pensar realmente cuál es la secuencia de aprendizaje y cuál es ese marco que en cada disciplina y en cada profesión y en cada campo podría tener características
de lo que alguna vez se llamó en el campo de la pedagogía enseñabilidad diferente. Rutas de aprendizaje, certificaciones. Adelante. El Marco Nacional de Cualificaciones para Colombia. Esto es tomado de una presentación del señor viceministro ante el CESU de hace 3 meses, y sin embargo ya la presentación está desactualizada en 3 normas, porque esas 3 normas salieron hace menos de un mes y todas tienen que ver con el Marco Nacional de Cualificaciones. Entonces, este marco es un instrumento que permite estructurar y clasificar. Aquí a mi derecha están esos niveles. Colombia optó por 8 niveles del marco 8, que son los niveles del marco europeo de cualificaciones. Ustedes lo pueden encontrar por internet. No sé si de pronto pudiéramos, Angélica, que es nuestra profesional de apoyo, enviarles con la presentación algunos documentos que pudieran ser de interés para ustedes. Por ejemplo, el documento del Marco Europeo de Cualificaciones, algunos documentos que tal vez, si no los tienen, pudieran ser de interés, donde ustedes ven cómo esos 8 niveles se acordaron desde el proyecto Bolonia. Bolonia, ¿me ayudan? ¿Cuántos años tiene? ¿20? ¿Alcanza a tener ya? Quienes estuvieron con proyecto Bolonia, Bolonia debe tener ya cumplir casi 20 años, ¿verdad? Del 99. Sí, bueno. Y que en su momento, fíjense que el origen de ese proyecto Bolonia tuvo un sentido de reconocimiento de títulos, de movilidad y de ciertos acuerdos curriculares que también tenían que ver con el número de créditos de cada programa, con los alcances del programa, y ya se empiezan a definir estos marcos de cualificaciones que ya tienen un propósito, que no es solamente clasificar, sino luego también articular con los sectores en los cuales la educación superior se inserta a través de sus egresados, pero se inserta también en la lectura de problemas que luego trae al currículum para su solución, su trabajo, su análisis. No es una biblioteca, como tal vez pueda aparecer aquí, de programas, sino tiene toda una dinámica, aunque el marco como tal es un instrumento y lo que permite esa dinámica es el Sistema Nacional de Cualificaciones. Y para Colombia, porque hay países que optaron con llegar al nivel 5, el nivel 5 es el que tal vez para nosotros se homologaría al de tecnólogo, el nivel 6 al de, como así lo define nuestro marco, al de pregrado y el de las especializaciones, el nivel 7 las maestrías y el nivel 8 el doctorado. Homologando o más que homologando, haciendo esa relación entre los niveles y los descriptores del marco de cualificaciones nuestro. Entonces, para Colombia ahí se tiene un carácter nacional, ¿sí? Nacional, inclusivo, flexible y no abarcativo. Inicialmente se había dicho que iba a ser abarcativo, es decir, iba a contemplar todos los niveles, todas las áreas, pero pues ya en la práctica un marco abarcativo, nomás en los catálogos, al construir un catálogo que ya es tomar un sector, ver necesidades, decir, aquí necesitamos en el nivel 5, por ejemplo, del sector TIC, que es uno de los catálogos. Vamos a necesitar tecnólogos por las necesidades de país, porque es prospectivo. Vamos a necesitar tecnólogos en diseño de juegos. Estoy hablando pues desde un sector que no domino, pero esos catálogos empiezan a perfilar, y ustedes los pueden analizar, el tipo de profesional nivel 6, que es el que llamamos universitario o especialista o técnico y tecnólogo, que
el país requeriría en un futuro para cumplir ciertos requerimientos del sector productivo. No todos los sectores productivos tienen desarrollo, ni todos los catálogos son del sector productivo. La Universidad de La Sabana hizo el primer catálogo en el área de formación infantil de las personas que trabajan con los niños. Y esos catálogos tienen toda esa mirada, no solamente del técnico, del tecnólogo, sino de asociados, profesiones y cualificaciones, porque es el lenguaje que se usa asociado. Otros países han tomado no por sectores, sino por familias. La recomendación que se le hizo a Colombia es que trabajara por familias, pero en su momento la decisión fue por sectores, y por sectores pueden ser muchísimos sectores, y tiene el grave problema que necesita una retroalimentación y una mirada prospectiva porque se desactualizan rápidamente. De hecho, el sector tecnología seguramente va a estar necesitando muchísima cambio, y todo eso implica, por favor, adelante, lo que desde el plan de desarrollo, adelante, y luego nos devolvemos a este, desde adelante, desde donde está adelante, el marco de, no, donde estaba el plan de desarrollo 20, el plan de desarrollo de este gobierno creó el Sistema Nacional de Cualificaciones, sistema, ese, por favor. Entonces, ese Plan Nacional de Desarrollo creó el sistema. El primer instrumento es el marco. Luego viene un esquema de movilidad educativa y formativa. Ese esquema de movilidad es el que va a permitir que los niveles tengan, llamémoslo así, como ciertas líneas de conexión donde por vía aprendizaje se puedan reconocer. Ya no son solamente títulos ni certificaciones, sino aprendizaje. Estos dos elementos le corresponden al Ministerio de Educación. Ya el ministerio normatizó esta parte, que es el segundo, el del marco, ya lo que sacó una norma sobre gobernanza del marco. ¿Cómo se va a gobernar? ¿Quién va a tener los catálogos? ¿Cómo se van a hacer? ¿Cómo se van a actualizar? ¿Cuáles son los organismos de decisión de ese marco? Y el esquema de movilidad educativa y formativa, que tiene 3 vías de cualificación, que son la vía normal, la que conocemos de cursar, la de reconocimiento de aprendizajes por la vía de experiencias, de todo lo que una persona puede tener como espacio de aprendizaje que no necesariamente institucional, y por la vía de homologaciones de otros aprendizajes en otras instituciones. Eso no se ha puesto en práctica, pero ya viene toda esa normativa. Esos decretos, creo que el de sistema es un decreto y los otros ya son normativas, leyes, si no estoy mal, y me dice Xiomara que ya están todos reglamentados. Viene por parte del Ministerio de Trabajo el subsistema de aseguramiento de la calidad de formación para el trabajo, que ya está reglamentado. La plataforma de información creo que aún no, ni el subsistema de normalización de competencias, ni el subsistema de evaluación y certificación de competencias. En esto están 5 organismos que dependen, 4 que dependen de la presidencia: Planeación, Mincomercio, SENA, DAF es el Departamento Administrativo de la Función Pública, y la gobernanza del marco y todo lo que esto implica tendrá que entrar en diálogo con todo lo que hoy tenemos para el sistema de aseguramiento de la calidad. Porque, pues, de alguna manera se van a empezar a tocar la definición de oferta, los criterios que ya se tienen para el diseño de los programas en cualificaciones. Por favor, Angélica, ahora sí nos devolvemos y pasa, por favor.
Y esta es la matriz de descriptores para Colombia. Se ve muy clarita porque la tomamos no hay un documento que hayan enviado oficialmente, esto es una presentación, como les digo, del viceministro al CESU, donde aparecen, por ejemplo, en el descriptor del marco nivel 6, lo trabaja en 3 grandes categorías, como en todos los niveles: conocimientos, destrezas y actitudes, pero las actitudes las trabaja en términos de autonomía y responsabilidad. Xiomara decía algo muy importante, y es que aquí no están las competencias, pero sí los alcances del nivel. Por ejemplo, del alcance del nivel del 5, que es el del técnico y el tecnólogo, ya dice qué es lo que debe hacer un técnico y un tecnólogo, porque une los dos. Habrá que ver si está uniendo todos los 4 técnicos que tenemos o solamente el técnico superior y el tecnólogo superior. Dice, posee conocimientos teóricos, prácticos y tecnológicos específicos en un campo de estudio o trabajo, integra y transfiere saberes para innovar procesos. Entonces, está centrado en innovación de procesos. Destrezas, el nivel 5, aplica métodos, técnicas y tecnologías especiales en la resolución de problemas variables o en la implementación y coordinación de procesos. Analiza, comunica información generada en un ámbito de trabajo o estudio. Y en el de actitudes, que lo manejas más como autonomía y responsabilidad, que es la lógica del marco. Entre más arriba, más autonomía; entre más abajo, dependo más de otros en términos de instrucciones para mi desempeño. Responde y supervisa las actividades de otros en contextos de trabajo y estudio. Coordina, toma decisiones para el trabajo técnico y operativo de procesos y asume la responsabilidad de recursos físicos y tecnológicos. 5. Este es un gran marco que habrá que llevar seguramente adelante, por favor, al diseño ya de lo que son cada uno de los programas. Y ya hay una serie de definiciones de cualificación. Si nosotros vemos, hay cualificación del nivel 8, que serían los doctorados, y cualificaciones del nivel 6, del nivel 7, y cuando veamos, por ejemplo, adelante, me preocupa un poco la hora que ya se nos fue, adelante. Este es el marco y su instrumento articulado. Tenemos 8 niveles del CINE, que son los 8 niveles de la clasificación internacional normalizada de la educación superior. No sé si algunos de ustedes ya han venido trabajando con el CINE, porque esto fue desde mucho antes de tener marco, y algunas instituciones lograron hacer catálogos de asignaturas, tomar elementos de la clasificación internacional normalizada. Entre otras cosas, nosotros teníamos una clasificación de 9 niveles que no correspondía, pues, y se estaban enviando estadísticas sobre 9 niveles. Ascun hizo un trabajo, y permíteme mencionarte, porque tú lo lideraste, donde estuvimos con el DANE y le explicamos de alguna manera la inconveniencia de tener, porque la ITDH y las instituciones para el trabajo y desarrollo humano, como no cabían como en la forma en que el CINE, la clasificación internacional normalizada, lo había estructurado, las pusieron como nivel 9. Entonces era un nivel que no era, estaba ni por encima ni por debajo. Realmente ese es un nivel 4 o 5, depende del alcance. Y el CINE cambió, y ahí está, y ese se les puede enviar también, Angélica, si pudiéramos, la clasificación internacional normalizada para Colombia, ya corregida sobre los 8 niveles. Allí hay una descripción de qué es cada uno de los niveles para Colombia desde el DANE. Y fíjense que aquí ya empieza a tener un impacto internacional, y son las estadísticas que Colombia reporta, que ya no se reportan cuántos pregrados, no, sino cuántos están en nivel 6,
cuántos en 8, cuántos en 7, y el cine tiene dos versiones, la del 2011 y la 2013, que ambas tienen ciertas diferencias en el enfoque mismo y en cómo se trabaja. Rápidamente, el marco se monta sobre esos 8 niveles de la clasificación internacional normalizada, y el CUOC, no, bueno, aquí queda, sí, pásalo tal vez. Y el CUOC, no sé si el CUOC, que es la clasificación de ocupaciones normalizada para Colombia, salió también, creo que a finales del año pasado, y el 13, no el 1330, el 21795 la piden la justificación de los programas. Y ahí sí están clasificadas todas las posibles ocupaciones que tiene Colombia, por lo menos desde la perspectiva de ocupaciones que han venido articuladas a no solo a los catálogos, sino también a todo esto del servicio de la función pública y demás. Devuélvete un poquito al anterior porque esta está muy chiquita. Entonces, aquí tenemos los niveles, que por ejemplo en el nivel 5 está en el cine, el 5 en el marco, el 3 en la CUOC, y están tecnólogos, que son los técnicos profesionales, y la especialización tecnológica y la especialización técnica, que no por estar en ese nivel se homologan a nivel 6. Si ustedes recuerdan el sistema de educación terciaria, el proyecto era que ese nivel de especialización tecnológica se homologaba a un nivel 7, que era el nivel profesional. Esto va a tener un impacto grande incluso en cómo se oferta, cómo se incluye en las estructuras ocupacionales, en los salarios. El impacto es grande, no es solamente en cómo se diseña el currículum. El nivel 6, que es el que nosotros conocemos como universitario, y está la especialización universitaria, que en el sistema de educación, en el sistema que se propuso terciario iba al 7, se mantiene en el nivel 6 y obedece ya al nivel 4 de los niveles de competencia del CUOC. La maestría universitaria y la especialización médica son del nivel 7 y al 4 de nivel de competencia, y el doctorado en el nivel 8. Pero vean rápidamente, porque yo creo que esto amerita que tal vez en otro conversatorio, y estuvimos incluso invitando a alguna persona de las que ha trabajado estos proyectos ya no proyectos, son decretos, este es el decreto 1650, está toda la formación para el trabajo, que si ustedes ven, va a poder, tiene ya la capacidad de trabajar, se llaman técnicos, pero va a estar al nivel 7, que es al mismo nivel de la maestría universitaria. Y está estaba en su momento en desarrollo, pero ya está el decreto sobre reconocimiento de aprendizaje. Bueno, tenemos más material, pero ya son las 3. Esto es el mapa de lo que tenemos que empezar a estudiar y aprender todo. Un mapa que pone el sistema de educación superior a dialogar con otra serie de instrumentos, con otra serie de elementos que ponen no solamente en ese diálogo, sino también en articulación con una oferta que puede en el país empezarse a abrir desde diferentes perspectivas. Y pasa adelante, y ahí cerramos con algún comentario de ustedes. En mi derecha, no pases todavía. En mi derecha están todos esos elementos de lo que podrían ser trayectos formativos de articulación entre los distintos niveles y la educación superior, y la educación para el trabajo y el reconocimiento de aprendizajes por la vía de las cualificaciones. No entramos en catálogos, no entramos en muchas otras cosas que no alcanzamos, pero bueno, hasta aquí una mirada general de lo que hoy ya tenemos.
que ya no es el proyecto que, no, ya está normatizado. Tenemos que empezar a leer esas normas, a mirar, creo yo que los consejos superiores de las instituciones, los consejos académicos, los decanos, esto no es ajeno y es algo que yo he sentido, es como, no, eso no nos toca, sí nos toca. Eso no es el problema únicamente del SENA ni de la CITDH, es de la educación en general y es una articulación que se está generando ya a partir incluso de las mismas necesidades que se le plantean a la educación superior y a todos estos campos en los que hoy somos conscientes, la educación superior a veces se queda corta frente a los problemas y a las necesidades de formación que tienen nuestros contextos y nuestros países. Bueno, ¿algún comentario? Esta última parte ha sido un poco atropellada, pero mi pregunta es, que no alcanzamos, ¿cómo hemos incorporado estas nuevas perspectivas en la gestión curricular de nuestras CIES? Si ya lo hemos hecho, ¿qué nos sugieren profundizar en la próxima comunidad de aprendizaje? Y si no lo hemos hecho, ¿en qué los podemos ayudar desde ASCUN? Pues nosotros no somos los expertos porque estamos aprendiendo con ustedes, pero llevamos años metidos en el tema, en las discusiones, en la construcción, acompañando algunos proyectos internacionales. Ahorita, por ejemplo, está Elizabeth en Buenos Aires con el proyecto de aprendizaje centrado en el estudiante, que es un desarrollo de Tuning, y también Tuning tiene toda la historia que tal vez algunos conocen y otros no, y donde ya se retoman por áreas del conocimiento todo este enfoque de resultados de aprendizaje, y seguramente ella, ahora que regrese de Buenos Aires, también estuvo en Suecia en un proyecto sobre aplicaciones de estos enfoques en lo curricular y con un equipo inmenso de internacionales, no solamente de Latinoamérica, sino de Oriente también, donde todos estos, digamos, elementos nuevos de perspectiva curricular ya están en ejecución, digamos, no son un proyecto de país. Estas son mis dos preguntas. No sé si quiera alguno de ustedes abrir micrófono, nos gustaría mucho. Bueno, Y que nos sugieran también qué quieren que profundicemos y nosotros pues con ustedes estudiamos, en eso estamos. bueno, doctora, muchas gracias. Mi nombre es Nora Corso Gutiérrez de Unisan Gil. Realmente cuando yo la escuchaba, desde la perspectiva y la experiencia que nosotros hemos tenido de gestión curricular, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas a la cual hago parte, realmente nosotros hacemos esa transición o esa trazabilidad entre un estudiante que llega a hacer una tecnología, luego pasa su nivel por la profesional en administración de empresas o contaduría pública, y como modalidad u opción de grado llamamos algo que es módulos en posgrado, y efectivamente pues podemos llevar al estudiante por todos sus niveles de formación de nivel tecnológico, profesional y especialización. Y pues ya se está mirando también la posibilidad de cómo poder también hacer esa trazabilidad con maestría. Cuando la escucho, entonces yo digo, bueno, la normatividad estaba, de pronto nosotros en ese momento, porque lo estamos desarrollando desde 2015, y ya veo por qué últimamente los pares académicos les ha generado como una buena estrategia en ese sentido, y nos han pedido, por ejemplo, datos de cuántos han sido los estudiantes que han terminado profesional, especialización, y cómo ha sido esa ubicación, porque uno tiene también desde el egresado que llega, siendo, digamos, si está en un área cooperativa, en el caso nosotros somos tecnología de gestión de empresas de economía solidaria, e inicia su proceso de asesor, y una vez termine su profesional o su posgrado, pues la misma empresa le da ascenderlo. Hoy en día hay profesionales ya como directores de oficina o gerentes a nivel cooperativo. Entonces, digamos que esa ha sido como una de las experiencias que hemos tenido, y ahorita con todo lo de la incorporación de resultados de aprendizaje, nosotros nos manejamos por competencias, pero después de esa actualización que debemos hacer curricular, efectivamente estamos
mirando también desde la perspectiva del aporte que ha realizado la institución a esos egresados y cómo les ha llevado a no solamente a ascender a nivel profesional, sino también, digamos, en este enfoque también desde el nivel de ingresos, ¿no? Que era aparte también de lo que usted nos comentaba. Entonces, considero que vamos bien. Ahora es empezar a nivel curricular, incluso con lo de la convocatoria de Colab, nosotros hicimos ahorita último esa experiencia para contar cómo nosotros llevamos resultados de aprendizaje y logramos en los egresados tener todo su profesionalismo y cómo han logrado ellos ascender, respondiendo también a unas necesidades que se tienen a nivel empresarial, pero también respondiendo a las necesidades que se tienen a nivel de los egresados. Pues muchas gracias. Mira, sé que la coordinación académica tiene un espacio que se llama Inmersiones. Voy a promover que se comuniquen con ustedes para que de pronto podamos conocer esa experiencia en esas inmersiones donde nos dedicamos a escuchar una institución y cómo lo ha hecho y cuál ha sido esa vía, porque de eso se trata, ¿no? Dice Xiomara que si alguien pudo estar en el lanzamiento que hizo el MEN de la vía educativa. No, nosotros no pudimos estar, pero esta mañana la ministra mencionó en uno de los webinars sobre la conferencia mundial que creo que iban a entregar la guía de modalidades y un documento alrededor de todo lo de movilidad, porque creo que ya eso lo dejaron. Esos documentos, creo que todo esto que está hoy dándole piso legal, es necesario que lo estudien, porque sí toca la educación superior y sí tiene muchas posibilidades. Yo creo que el mayor riesgo es no conocerlo, es desconocer el contexto en el que se mueve la educación superior y muchas veces porque nuestras comunidades de directivos y de profesores, pues fuimos formados de otra manera y trabajábamos currículum más desde las asignaturas y nos cuesta muchas veces cambiar. Ustedes saben que el marco de la cultura de las instituciones y no en todas las áreas tiene algunas mayor o menor complicación en términos de resistencia a ver otras formas de trabajo. Creo que sin entrar como una moda, sin entrar porque lo dice la norma, porque pues sí hay que hacerlo, pero no lo obliga, ninguno de estos elementos del marco son obligantes, son referentes, solo lo preguntan en algunos casos en el registro calificado, pero sí son un instrumento de orientación y guía para nuevas perspectivas de trabajo curricular. Nosotros nos podemos quedar haciendo lo que hacemos, afinar un poco los perfiles, mirar alguna relación con empresas, con sector productivo, pero estar lejos realmente de esta dinámica, digamos, de articulación, no solamente entre la educación superior, sino también entre niveles, entre las posibilidades de reconocimiento de aprendizajes, y algo que no alcanzamos a tocar, que es la certificación de aprendizajes, y que podemos caer en el vacío de que sean otros los que certifiquen nuestros aprendizajes y que ya con una mirada más de mercado que de reconocimiento, sean otros los que certifiquen a través de insignias digitales, a través de microcredenciales, el reconocimiento de nuestros aprendizajes. Eso no nos ayuda. Aquí apenas a título de hacernos propaganda hay que buscar, porque si no, ¿quién no la hace? Nosotros en ASCUN tenemos el proyecto de insignias donde, por ejemplo, aprendizaje sobre una taxonomía muy sencilla, reconocemos a los participantes en los cursos retos, en los niveles de comprensión y aplicación únicamente, y en otros a gestión de proyectos, una serie de asuntos que desde ASCUN se han definido y que ya se trabajan con certificación de insignias.
pero pues esto está todavía en aprendizaje, en implementación. Ya llevamos 3 años trabajando y lo que buscamos es que sea esto un mecanismo de gestión de conocimiento. Pero solamente como para mencionar, porque no podemos estar promoviendo un nuevo marco de pensamiento y nosotros seguir con una manera que no por tradicional es buena ni mala, sino porque hoy tiene muchísimas más posibilidades de reconocimiento nacional e internacional el soporte que tiene una metadata de una insignia. Bueno, creo que alguien levantó la mano, no alcancé a ver, y Yo, cerraríamos con este comentario tuyo, Xiomara, dándoles las gracias infinitas a quienes soportaron esta hora y pico, 35 participantes en una hora bien difícil que sí. soportar este tipo de conversación. Maritza, gracias a todos los que han dado las gracias. Y Xiomara, entonces te pido que hagas Un el corto cierre. mensaje, no voy a hacer cierre, Luchi, es un corto comentario. Tú señalaste un término que es clave y es el término, el concepto de referente. Desconocerlo para no cambiar, para no hacer, digamos, nos lleva al riesgo de, ok, nos quedamos en la posición en que estamos, seguimos haciendo, pero no tomamos en cuenta algo que nos puede ayudar, nos puede contribuir en flexibilidad, en reconocimiento internacional, en facilitar el trabajo, digamos, de visibilidad internacional, de comparabilidad y compatibilidad de nuestras titulaciones. Recordemos que el mercado laboral y el mundo del trabajo, no solo el mercado laboral, el mundo del trabajo, a pesar de todo lo que ha ocurrido con pandemia, ya viene reactivándose y va a volver, no digo este año, el otro posiblemente tampoco, pero en máximo 3 años más retoma las dinámicas que traía antes de pandemia. Entonces, pues no le quitemos a nuestros graduados la posibilidad de insertarse adecuadamente en ese, digamos, en esas dinámicas de trabajo en una economía como la nuestra que no sabemos qué perspectivas va a tener. Y América Latina en general, digamos, su desarrollo nos lo muestra. Entonces, y digo esa palabra es clave porque como no es prescriptivo, nosotros de allí tenemos la libertad y la posibilidad que aún en esa vía que es la que nos corresponde como vía formal, que es la vía educativa y formativa, pudiéramos enriquecer aún nuestros currícula. Allí vi una propuesta que me parece muy interesante porque sería muy innovadora y muy novedosa empezar en la educación superior con el reconocimiento de los aprendizajes previos, algo en lo cual yo creo que nos va a costar mucho trabajo incursionar. Aquí hay muchos temas y Lucía en su primera presentación mostraba algo, decía todo el tema de confianza, etcétera, confianza, credibilidad, etcétera. Entonces, digamos, esto nos da como para muchísimos espacios más y este sería simplemente un abreboca. Felicitaciones, Lucía, por esta síntesis que nos ha permitido visualizar todo en un muy corto tiempo todas las implicaciones que podría tener. Bueno, muchísimas gracias. Espero pues que sea de alguna utilidad. Ese es nuestro papel y también aprendemos mucho de este intercambio. Como les digo, si hay algún tema o alguno de ustedes quiere acompañarnos en el siguiente conversatorio, ¿qué nos queda aquí? Mirar un poco más los catálogos, la guía de qué es una cualificación y cómo se construye. Retomar de alguna manera cómo esto se toca en el sistema de aseguramiento de calidad, porque es que lo toca directamente, y ver si de pronto se puede, que lo estamos tratando de buscar, una de las personas del Ministerio de Trabajo, de Trabajo, que diseñó todo el sistema de formación para el trabajo y todas las posibilidades de homologación que van a tener,
recordemos que estos programas por el Ministerio de Trabajo no tendrían que pasar por registro calificado y que ya tenemos más de 90 instituciones de educación superior que han creado ese tipo de instituciones internamente como institución, porque eso es lo que hoy pide la ley, tal vez lo cambie, de ITDH para combinar certificaciones, titulaciones y oficios. Bueno, muchísimas gracias. Tienen el chat y los correos para que le sugieran a Elizabeth los temas a tratar. Yo estaré ahí siempre acompañándola y siempre también aprendiendo de ustedes. Y seguramente ella nos va a actualizar también con esta experiencia que tiene en el proyecto ACE. Mil y mil gracias. Un abrazo fraterno para todos, para todas. Buena tarde, porque todavía nos quedan 3 horas o 2 de trabajo, ¿verdad? Muchas gracias. Un abrazo.